Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to be taking a look at a Warning press conference that took place on March 28, I believe, of 2017. So the release date of 21st Century Blood was March 27. So it's actually possible this happened on March 27 and then got posted on March 28. I'm not exactly sure about that. This showed up on a channel, I think it was called EIT Media Mexico. Okay. So I believe that's just one of the media outlets that was there for the press conference. But this is about 14 minutes long, and of course they're going to talk about the new album. I have never seen hide nor hair of this before, so it's completely new to me. I look forward to hearing the questions and answers that show up here. So it's in Spanish, but there are English subtitles, so we're going to take advantage of those. If you're not already subscribed to the channel, just know that I do non-music content here all the time of touring bands, essentially, modern bands touring today. And so if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. I've already got about 80 reactions up for the Warning. So in particular, if you're a Warning fan, please subscribe. Let's check this out. Look at that. Bueno, estamos muy felices de que por fin pudimos sacar este disco que nos costó tanto trabajo y yes, microphone. Bueno, como decía, estábamos muy contentos de por fin haber sacado este disco que nos costó demasiado trabajo y bueno, para platicar un poquito del disco, se llama 21st Century Blood. Y la inspiración detrás del nombre y el concepto del disco es que, bueno, sobre todo habla de una nueva generación de nosotros, la sangre del siglo XXI y todo lo que está pasando en estos tiempos alrededor de nosotros. Creo que nos inspiró mucho este tema y decidimos hacerlo el concepto del disco y platicar más o menos de todas las cosas que están pasando y que vemos alrededor. Son muchas las cosas que pasan en la actualidad, hablan de política, hablan de no sé, sectas o de eventos en lo que tomar. Sí, tratamos de incluir todo, sobre todo en la canción 21st Century Blood. Mencionamos varias situaciones en las que nos podemos encontrar hoy. Y muchas cosas del disco son canciones que unas hablan de relaciones. I'm just going to stop for a moment and take note of how much better they have gotten at handling interviews. This is early 2017 right here, and I believe that Rudy put them through the interview process at the kitchen table. We actually have that clip over on the Glenn and Adrian channel where he kind of gave them practice runs for how they would answer questions. And, he just threw various questions at them to see how they would handle them. They have become such experts now, but you can tell here at this early stage that Danny is maybe struggling a little bit. Even Pau is struggling a little bit just to find the proper wording. I assume we're going to hear something from Ali as well. But yeah, it's an interesting contrast. And of course, they're talking about this album coming out. And in particular, I think they're talking about the title track, 21st Century Blood, and about how that's who they are. Really, they are the blood now of the 21st century. They were all born after the year 2000. And they talk about some of the issues that are out there. Things that concern them. Yes, energy crises, wars, just the fact that social media is around in such a huge part of their lives now and how it can consume people and how you have to watch for that. And then we talk about relationships as well in some of these songs. See, there you go. Especialmente 21st Century Blood habla en sí de todo lo que vemos, la política, toda la guerra, todo los social media, todos esos temas, especialmente en 21st Century Blood. Y hoy vamos a hacer el release de nuestro
video, que es de nuestro primer single, precisamente 21st Century Club, y cuando lo vean, creo que se va a explicar mucho esto que queremos decir. Perfecto. So I believe that she said today the 21st Century Blood official video, their first video, by the way, did drop on March 27. So perhaps this did happen on March 27, this press conference, and it just got posted the next day. ¿Cuántos temas trae el disco? And it will certainly answer a lot of questions. Este disco tiene 13 temas. Sale, bueno, la preventa ya salió, pero ya salió hoy. Oficialmente, y el 5 de abril sale en todas partes en iTunes. All right. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? La respuesta de la gente. Worth mentioning too, yes, the CD version has 13 songs. The vinyl has 10 songs. Pues bastante buena para, yo digo que a la gente le está gustando y la verdad no nos esperábamos que lo preordenara tanta gente y quedamos that's great. impresionadas que sí, lo pidieron bastante gente y autografiado. Oh, look at that, Sí, okay. es bastante nuevo para nosotras, pero ahí estamos. She seems surprised that people would want her autograph. That's funny to me. But also, there you go. Social media can have its upsides and its downsides. They talk a little about the downsides in the title track, but the upside is they were able to build a fan base who was excited for the album to come out. Estamos muy felices. ¿Cuánto tiempo pasó de que salió a relucir esto de que visitaron a Ellen? Se hizo toda esta publicidad grande. Ellen, not Helen. ¿Cuánto tiempo para acá, chicas? Un año y medio desde que fuimos a él. ¿Fue este el tiempo de preparación del disco o cuánto tiempo en sí dedicaron al disco? Bueno, después de que salimos de Ellen, nos fuimos a Berkeley a estudiar conmigo. Y cuando estábamos en Went to Berklee School of Music. Digo, ya teníamos algunas canciones escritas, pero en Berkeley dio muchas clases de songwriting y ahí fue cuando empezamos ya más intenso con el proceso. Pero cuando empezamos bien con el proceso del disco fue en 2016. Sí, a principios de 2016 empezamos con reproducción y ya como por estos meses del año pasado Discord. trabajamos y estamos súper contentos con el resultado del disco. Todo nuestro trabajo y la verdad que este disco es nuestro trabajo, pero es el trabajo de mucha otra gente que nos ha pedido un chorro por todo el proceso y estamos súper agradecidos. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, Misa? Yo me llamo Paulina. Paulina, una pregunta. ¿Son temas inéditos todos o hay covers también? No, es puro material escrito por las tres. Muy bien. Okay, it's all original material. Trabajamos un chorro en hacer un mensaje tipo que nosotros Y mantener, creo que nuestra visión, lo que queremos hacer con ¿Qué es lo que pretenden decir, vaya, con el disco? Bueno, nada más expresar, queremos como que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando y que no estamos, Be aware. no que estamos en contra, pero no estamos a favor de todas esas cosas que están pasando en el mundo ahorita, como la falta de empatía, la gente Yes, lack of empathy is a major todo problem. está centrado en uno mismo, el dinero, todo. Es como Self-centeredness. ha estado creciendo Money is the bastante root of esto, everything. creo que en esta generación, en este siglo, y que está causando bastantes problemas y nosotros queremos como expresar que abrir los ojos a la gente y saber que pues todas nosotros también nos damos cuenta, o sea, toda la gente de nuestra edad no es ignorante a todo lo que está pasando. Right. Y Yeah, people generally understand these things, but it's just not. Can I just mention, too, they have gotten so much better at interviewing. I mean, being interviewed. This is early 2017, so it's pretty early for them in the process. They've had interviews before, but not that many. They are absolute pros. But at this point, Danny's still a little uncertain. Paulina, too, it seems. Actually, it was funny to me that the interviewer or one of the people there had to ask what her name was. So that's how early it is in the process. Yes, that's Paulina. Okay. Perfecto, muy bien. Oigan, ¿y una presentación aquí en Monterrey? ¿Será posible próximamente o cuándo la gente, sus fans, pueden verla ya en Seattle? El 29 de marzo, el miércoles, nos vamos a presentar en la
pre-party oficial del Pal Norte en el Pepe. Pre-party. Vamos a tocar At the con Pepper. Okay. Oh, yeah, okay. Y también Let me just, okay. According to the database, they played at Pepper Kitchen Bar on miércoles, March 29, 2017, which was, I guess, a couple days later. Yes, Pal Norte pre-party. So, was this the year they played Pal Norte? It might have been, matter of fact. They played a very early Pal Norte. I mean, in terms of, their own timeline. Maybe it wasn't this year, but they did play the pre-party. The only two known songs that they played were Unmendable and River's Soul. Two amazing songs. próximamente vamos a presentarnos en la inauguración del abierto de tenis el 3 de abril. Y en el extranjero sabemos que también tienen fans por participar. Cuéntenos qué plan hay a nivel internacional para darle, ahora sí que seguir. Okay, wait. I know it's the middle of the question. I just wanted to mention, okay, yes, the Tennis Open. Abierto de Tenis, Monterrey. Club Sonoma in Monterrey. They played 11 songs, all off the new album. Fantastic. I wonder if there is a recording. I'm going to have to look around. Lo que ya han sacado. Pues esperemos que nuestro sueño creo que sería irnos de tour, a ver si sería posible allá, a donde sea que se pueda. Sí, nos encanta tocar y creo que es lo que más queremos hacer. ¿Hay algún dueto en este disco? ¿Algún invitado especial, músico, cantante? No, por ahora no, pero No guests, no estamos duets. cerrados en la oportunidad. Those came later. ¿Qué les gustaría? Wow. Es una pregunta interesante. Hay bastantes buenos músicos por todas partes que pues, con la que se nos dé la oportunidad. Cada músico es muy diferente, entonces creo que la oportunidad de trabajar con el que sea es una experiencia buena. Hoy que ya estuvieron el disco, ¿qué tanto les cambia la vida a las tres? Bueno, hemos estado tan metidas en todo este proceso del disco y el año pasado fue, literal, todo nuestro año fue el disco. Entonces ahorita que ya salió, ya se nos quitó todo el estrés ya no lo traemos nosotros, ya está para todos y estoy muy emocionada. So their life was nothing but the album Están muy contentas por last year. nosotros That y actually makes sense. muchas gracias otra vez. Sí, y se siente mucha la satisfacción de horas y horas de trabajo. Meses. Sí, Meses. casi todo el año. Años. De complicaciones, de no poder dormir porque estamos pensando en qué puede hacerse y qué no. Sí. Entonces, hasta ya que salió, se siente una satisfacción enorme y estamos muy felices y muy agradecidos con toda la gente que fue parte de este disco, porque, como dijimos, fue un trabajo en equipo de un chorro de gente y que sin ellos el disco no hubiera estado. Muy bien, pero ya fue el estrés. I love how even back then they were very careful to thank everybody that was involved that helped facilitate the making of the record. There's, of course, the family, but then there's also the patrons. Again, social media is a very powerful tool for them to make their goals happen. It's got to be very grounding for them to remember that and mentioning it at pretty much every opportunity. O sea, ya ustedes componen, cantan, tocan. ¿Qué más hacen? ¿Haz arreglos también? Sí, los covers que tocamos son arreglados por nosotros, En sí, nuestras canciones también las grabamos nosotros. También tuvimos la ayuda de Jay Carmona, que nos ayudó a hacer todas las canciones también. nuestro productor. I believe they just mentioned to the guy that helped No, sí, produce. fue todo el proceso, la verdad, estamos las tres sentadas en el piano, empezamos con los acordes, las melodías, ahí les vamos poniendo letra y lo que salga ahí, después ya lo pasamos a todos los instrumentos. Y nosotros teníamos todas las bases de las canciones, pero ya cuando se dio la producción del disco, ahí ya trabajamos un chorro y estuvimos, la verdad, las tres súper involucradas. Estuvimos muy metidas a la hora de grabar y producir el disco porque nosotros teníamos como una visión muy clara, queríamos que fuera nuestro. Entonces, sí nos metimos mucho para que quedara como quisiéramos y quedamos bastante contentas con Y aparte que fue nuestro primer álbum,
queríamos que fuera, pues es la primera impresión que vamos a tener en la gente, entonces queríamos que sea algo súper, pues nosotras. Ajá. Entonces, y yo digo que sí, quiero nosotras. Y nos quedamos en nuestro género preferido, el rock. Sí, a eso le estamos. ¿Hubo alguna banda que las influenciara para la composición de este disco? Ay, la verdad Sí, que creo que- es que muchas. Sí, yo creo que sí, como que inconscientemente nos influencian. No fue precisamente que lo escuchábamos y queremos sonar así, pero sí como de toda la música que escuchamos, como que inconscientemente vamos agarrando cosas de There do seem to be a lot of Y sobre todo influences. en la mezcla, entonces así era como de que teníamos referencias a que queríamos cierta cosa que se escuchara a otra canción, entonces era no, quiero que se escuche más o menos como así, pero también en otra mezcla de otra canción y eso sí, era como nuestra base más o menos. Pero le quieres fuera de sus influencias, ¿no? Tipo Fall Out Boy, Paramore Paramore. fue un ejemplo. Paramore fue una muy inspirante. Sí, My Chemical Romance. Súper padre. Pero sí, esas fueron como una de las influencias. Sí. Chicas, ustedes escriben canciones también. ¿Les han pedido otros artistas o han intentado llegar a otros artistas con sus letras? Hasta ahorita todavía no, pero esperamos que Pero estuviera padre escribir. Y pues siempre estamos componiendo las tres, todo el tiempo. Cuando estamos grabando el álbum, seguíamos componiendo otras canciones. Entonces es un proceso que nada más no para. Entonces la oportunidad de escribir a otras personas fue una muy buena y una muy divertida, creo. Oigan, y van a regresar con su madrina Ellen a presentarles los Ellen, novedades. godmother, pues, okay. esperamos- nosotros seguimos en contacto con ella y nos apoya mucho, pero pues ¿Quizá hoy en qué plataforma? Okay, just to follow up on that, I think a lot of people know they never did go back to the Ellen Show, which no longer exists. But yeah, I guess they did have a good relationship with her, and it was very good for their career to show up on her show when they did. That was a big deal. Doing an Aussie song, by the way, Crazy Train. These are interesting questions, and they're handling them pretty well. It's nice to see that Allie is also pretty well involved with the answering of questions, which I think kind of was the case for a while. That changed a few years later. Now she's less likely to jump in, but you know they're all on board. They all know what they're there to talk about, and they're giving good answers. todas las redes sociales, en la página y en Facebook, YouTube. Oigan, ¿y qué tal la escuela? Digo, porque me dice que fue mucho estrés, mucho trabajo en el día. ¿Qué tal la escuela, chicas? How is school? Pues muy bien, la verdad la escuela nos apoya mucho, cuando faltamos nos ayudan That's good. a corriente. Bueno, todo. Y pues a veces sí faltamos porque no estamos. Sí, cuando estábamos grabando fue un largo tiempo de no ir al colegio, pues porque todo el proceso duró mucho tiempo, pero no se puede hablar, no se puede mucho colegio en todo lo que hacemos. Sí, el colegio nos apoya mucho y está un poco estresante a veces que pues no ves nada de lo que todos están viendo, entonces nada más llegas a presentar los exámenes y lo que te sabes. Pero no, sí, las maestras nos ayudan mucho con nuestro colegio y todo. Y no, sí. O sea, le sufren ese aspecto porque, bueno, I mean, that's tough. Going to school, I mean, I know that this is kind of what a lot of people ended up doing during the pandemic. I don't think they were going online. I think they were just checking in and getting homework assignments, it sounds like. I don't know if they had a tutor on site. It doesn't really sound like it, but they did have their parents who are very attentive, I would think, to that sort of thing. So that probably helped. Maybe they did have a tutor and we just don't know who it is. I mean, they're clearly very intelligent. They have the knowledge you would expect them to have. And yeah, it's true. I mean, it reminds me also of the process that child actors would go through in order to complete school. In that case, they often would have a tutor on the set. So yes, not a typical childhood. no es lo mismo que los otros niños que van a diario a la escuela, ¿verdad? And this reporter is seizing on that. Los exámenes es como no faltamos mucho, los exámenes es lo que más nos cuesta. Un poco difícil, pero sí, o sea, realmente sí nos sacamos buenas calificaciones. Sí, les cuidamos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que usted agregar? Pues yo creo que nada más estamos muy agradecidas de que todos hayan podido venir. Gracias por tomarse el tiempo de
oportunidad de escuchar el disco. That's great. Y creo que ya, ustedes ya me estoy muy feliz. Thanking everyone for showing up. That's classy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ahorita vamos a empezar con el estreno para ustedes del video. Okay. No ha visto nadie públicamente. De hecho, ese video va a estar hoy, se estrena a las 9 de la noche. There you go. Pero para ustedes. So this is March 27. El primer sencillo, como empieza el álbum, y luego vamos a dejar correr todas las canciones. Si quieren ustedes oportunidad de tener un one-on-one con ellas, mientras estamos escuchando el álbum, pueden salir en la terraza para hacer entrevistas. They will be out on the terrace to answer your questions. Si tienen una pregunta más, ¿alguien? ¿No? Entonces podemos apagar luces y correr. Well, congratulations to them on a very successful album launch. And the album is beloved today by all their fans, pretty much, the ones that know about it, that is. You know, if you were to go look for the Warnings albums right now in the United States, it would be tricky to find anything except for what has come out on Lava Records, Error, and Keep Me Fed. The other albums exist. You can get them on their website, but they don't seem to get distributed regularly. I mean, you won't find them on Amazon, for example. So I wonder how many of the new fans even realize those albums exist. I envy them in some ways because someday they will learn about those records and get to listen to them for the first time. But this, of course, is the modest beginning, the very first album, when they still had to ask, the reporters still had to ask the names of the of each sister, which to me is somehow amusing. I don't know. But it all went as according to plan, and they have just been leapfrogging and jumping their way into greater and greater success as time has gone on. Love to see that. Again, looking forward to the next album. I know that that's what they're doing right now is woodshedding. If they haven't already written it, they're in the process of it. And then comes the recording, and they have a full 3 months at least to do this. So that's wonderful. So glad they're going to have more time than they did for Keep Me Fed. So with that, folks, why don't you let me know what you thought of this, if there was anything you learned, any tidbits of info. It was interesting to me. They didn't say Muse when they were asked about particular influences. They said Paramore. I didn't actually catch any of the others, but I mean, I know at this point they had listened to their parents' music quite a bit. You know, the Queens and the Eltons and Pink Floyd. I don't think they even said Hailstorm, come to think of it. This particular album does not have a whole lot of Muse influence to it. If you have any thoughts on any of this, I would really enjoy reading them below. And if you have other suggestions for me, you can leave those as well. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me on this, and I will catch you on the next one. Take care, folks.